Bienvenidos a una nueva transmisión de nuestras reuniones online. Recordá suscribirte en nuestro canal de YouTube y comentarnos de dónde nos estás viendo. Además, podés seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como El Faro Lanús Este y nuestra fanpage de Facebook Faro Lanús Este. Además, te dejamos nuestro WhatsApp para que nos envíes tu pedido de oración y tus agradecimientos. Si es la primera vez que nos estás viendo, queremos comentarte que hay un grupo Faro para vos. No importa si sos hombre, mujer, niño, niña, adolescente o joven, queremos conectarte con un líder del grupo Faro para que te esté acompañando. Queremos agradecer a cada persona que se va sumando con su donación al Departamento de Acción Social, que sigue trabajando a full acompañando a cada familia en necesidad. Por eso, si te interesa ser parte de lo que Dios está haciendo en tantas personas, escribinos. Centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, oh Cristo. Centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, oh Cristo, tú de ti, Jesús, el centro de mi vida es Jesús, el centro de mi vida es Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, oh Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú, todo el universo gira en
es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. El centro de tu iglesia es Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo. Jesús, el centro eres solo tú. Bienvenidos a todos a una nueva edición de Iglesia en Línea. Gracias por acompañarnos una vez más y gracias por sumarte junto con tu familia, con tus amigos, o quizás estás solo en tu hogar, pero qué lindo es poder compartir un tiempo juntos de alabanza y un tiempo para meditar en un pasaje de la palabra de Dios. Te invito a que en este día abras conmigo tu Biblia o tu aplicación en tu celular en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 9, del verso 1 hasta el verso número 6. Evangelio según San Lucas, capítulo número 9, versículo 1 al versículo 6, dice así la palabra de Dios. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, o sea, un bastón, ni alforja, una mochila, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Amén a la palabra de Dios. Jesús había estado con ellos un tiempo. Había ido por diferentes aldeas. De hecho, a cada uno de ellos lo llamó y le dijo, sígueme. Y ellos habían emprendido ese viaje con Jesús, ese que era el Mesías. Después de elegir a los 12 discípulos que lo iban a acompañar, Él dice que los envió a predicar el evangelio del reino de Dios. Y dice que también les dio el poder y la autoridad sobre toda clase de demonios y también para sanar a los enfermos. Ellos habían visto cómo Jesús sanaba. Ellos habían visto cómo Jesús traía libertad a las personas que estaban oprimidas, que estaban atormentadas, a las personas que estaban poseídas. Pero ahora le tocaba el turno a ellos. Ahora le tocaba a estos 12, a los que habían visto hacer a su maestro. Ahora era el tiempo de ellos. Y dice la palabra que salieron de aldea en aldea
iban predicando el Evangelio, iban haciendo lo que habían aprendido de su maestro. Los que ellos habían escuchado le contaban a otros que el Mesías había llegado, que Jesucristo estaba en medio de ellos, que ese Jesús que había sido prometido por todos los profetas estaba en medio de ellos. Ellos también, cuando empezaban a ver las personas acercándose, también querían ser sanadas por esos discípulos. Ellos tomando el valor y acordándose de las palabras de Jesús, les doy poder y autoridad. Ellos ponían sus manos sobre esos enfermos. Y gloria a Dios, esos enfermos eran sanados, porque eso fue lo que dijo Jesús. Les doy poder y autoridad para que puedan sanar enfermos. Me puedo imaginar, verso 10, dice que volvieron y empezaron a contar a Jesús todo lo que habían vivido. Me puedo imaginar a cada uno de ellos contando su experiencia. Maestro, la gente se nos juntó. La gente quería escuchar el Evangelio, quería escuchar las buenas nuevas. Venían los enfermos y poníamos nuestras manos y eran sanados. Se cumplía lo que tú nos habías dicho. Quizás otros decían, nosotros no tuvimos la misma oportunidad. Quizás hemos entrado en aldeas y esa gente no quería escuchar palabras que venían de la misma boca de Dios. Esa gente nos escupía, esa gente nos insultaba, esa gente hasta llegó a azotarnos porque no querían escuchar. Pero hicimos lo que tú nos dijiste. Sacudimos el polvo de nuestras sandalias en testimonio que no querían recibir palabra de Jesús y decidimos ir a otra aldea. Otros quizás podían contar testimonio de sanidades, podían contar el gozo y la alegría que volvía a los hogares cuando la palabra de Dios fluía, cuando entendían el tiempo que estaban viviendo. Pero ellos seguían predicando. Y ellos tomaron la palabra que decía en el verso 3. No lleven nada para el camino. No lleven nada, no pongan una mochila en sus hombros. No lleven bastón, no lleven comida, no lleven dinero. Confíen, tengan fe en Dios, Dios preparará todas las cosas. Yo me pregunto hoy, primero, ¿qué camino estamos caminando? ¿Será que estamos caminando el camino que Dios quiere que caminemos? Ese poder y autoridad que Dios delegó en sus discípulos, en sus apóstoles, es el mismo poder y autoridad que Dios nos delegó a nosotros como iglesia de Cristo para poder ir y predicar, anunciar el evangelio de las buenas nuevas, el plan de salvación. Ahora, ¿será que en este tiempo de pandemia, en estos tiempos difíciles que atravesamos y el mundo entero está atravesando, nuestra fe empieza a menguar de tal manera que empezamos a pensar la necesidad de llevar 2 túnicas? Quizás tal vez el camino nos enfrente con algo y vamos a necesitarla. Pero Jesús decía, no lleven nada para el camino. ¿Será que en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, de situaciones complejas, de problemas económicos, sociales, situaciones difíciles que tenemos que atravesar, será que nuestra fe está cayendo de tal manera que empezamos a cargar una mochila, una bolsa, una alforja en nuestras vidas y la empezamos a llenar de cosas por las dudas? ¿Será realmente que nuestra fe sigue puesta en Dios de tal manera que puede pasar lo que pueda pasar, confío en que la palabra de Dios permanece para siempre? ¿O será que esa mochila cada vez nos empieza a pesar más y nos hace olvidar el poder y la autoridad que Dios delegó en nuestras manos como iglesia de Cristo para poder ir y predicar el evangelio? Ese evangelio que trae libertad, ese evangelio que trae buenas nuevas, que trae gozo, que trae alegría, que trae sanidad. Dios quiera que en este tiempo no estemos llevando nada en el camino. Que nuestros ojos no estén anhelando las cosas materiales que están a nuestro alrededor,
Y eso no significa preocuparnos y ocuparnos, mejor dicho, por el trabajo, por la salud, por el alimento en el hogar. Al contrario, eso significa que debemos ser los mejores empleadores, debemos ser los mejores empleados, debemos ser los mejores profesionales, debemos ser el testimonio en este mundo. Pero que eso no haga construir en nuestra mochila cosas que hagan pesar nuestro caminar. De hecho, ni mochila debemos llevar. ¿Cuántas veces hemos dicho, llevo una túnica más por las dudas? ¿Cuántas veces hemos dicho, bueno, ¿y si falla? Que nuestra fe siga estando puesta en el único que merece toda la confianza, en ese Dios eterno, que cielos y tierra pueden pasar, pero su palabra, si Él lo dijo, se va a cumplir. Tiempo después, Jesús está en una aldea anunciando y predicando el Evangelio. Y en medio de la gente se para un intérprete de la ley, Lucas capítulo 10, verso 25. Y le dice, maestro, ¿qué cosas debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué cosas tengo que seguir haciendo para que merezca una vida eterna? Me parece esta definición de Jesús excelente porque Jesús le contesta con una pregunta a una pregunta que el intérprete de la ley le había hecho a Jesús. Y Jesús lo mira y le dice, ¿qué está escrito en la ley? Y este hombre que era intérprete, un hombre que conocía las Escrituras, un hombre que hasta podía dar cátedra sobre la ley, él dice, por supuesto, tengo todo para decirte, y es que debo amar a Dios con todo mi corazón, debo amar a Dios con toda mi alma, debo amar a Dios, con todas mis fuerzas, y debo amar a Dios con toda mi mente, y también a mi prójimo como a mí mismo. Y me gusta la definición de Jesús diciéndole, ¿qué está escrito? Porque a veces la gente nos pregunta, ¿cómo hago para que en este camino pueda lograr la vida eterna? ¿Cómo hago para transitar y no tener miedo? Y a veces empezamos a hablar y decimos, bueno, me parece esto. Me imagino que podrías hacer esto, lo otro y lo otro. Y nos olvidamos contestar de la manera que Jesús contestaba. ¿Cómo está escrito? De hecho, el propio Jesús, cuando fue tentado en el desierto por el propio diablo, y le empezó a decir un montón de cosas, ¿qué contestó Jesús? Escrito está. Y ante la segunda tentación y la tercera, ¿qué decía Jesús? Escrito está. Por eso que en este tiempo más que nunca necesitamos volver a las Escrituras. Necesitamos volver a abrir las Biblias. Necesitamos volver a estudiar lo que la palabra de Dios dice. Necesitamos, jóvenes, ponernos y estudiar la palabra. Familias, niños, ancianos. ¿Cuántas veces pensamos simplemente las cosas que nos parecen a nosotros y las decimos a los demás en este caminar de la vida diaria? Pero Dios quiera que contestemos, como dice Jesús, ¿cómo está escrito? Y que podamos basar todos nuestros consejos en palabra de Dios y no lo que nos parece a nosotros. Jesús, cuando escucha a este hombre, intérprete de la ley, decirle, por supuesto que debo amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y con toda mi mente, y a mi prójimo como a mí mismo, Jesús le dice, ok, muy bien, un fenómeno, haz esto y vivirás. Pero este intérprete de la ley quería un poco más y quería desafiarlo a Jesús. Y le dice, ok, pero bueno, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es aquel a quien debo amar como a mí mismo? Y Jesús, en vez de decirle con una forma quizás simple, él dice, había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Había un hombre que en medio de ese camino que él tenía que transitar, algo así como 28 kilómetros desde la ciudad de Jerusalén hasta la ciudad de Jericó,
ese hombre, en medio de su caminar, dice la Biblia que él fue atacado por ladrones. Y uno dice, bueno, pero ¿qué habrá ido a hacer a Jerusalén? En Jerusalén, ¿qué había? En Jerusalén estaba el templo. En Jerusalén todos iban a adorar a Dios. En Jerusalén estaba el lugar donde debían comprar los animalitos para poder ofrecer sacrificio a Dios. En Jerusalén era el lugar donde ellos iban a ofrecer una ofrenda a Dios. Este hombre que Jesús no lo nombra, simplemente le dice un nombre. No marca la Biblia qué había ido a hacer a Jerusalén. Pero me imagino yo en el contexto que estaba hablando, él había ido seguramente al templo, que había ido a obedecer a Dios y a cumplir con todo lo que Dios había pedido para que el pueblo lo haga. Me puedo imaginar nuestra vida. Cada vez que estábamos en esa Jerusalén, en esas reuniones donde disfrutamos la presencia de Dios, quizás en tu cuarto o quizás en un templo. Esos momentos donde podemos cantar y sentimos la gloria de Dios y sentimos el mover del Espíritu Santo. Esos campamentos, esas reuniones, esos momentos tan lindos que quedan marcados en nuestro corazón y decimos, wow, qué lindo es sentir la gloria de Dios. Pero dice la palabra que este hombre descendía. Y descendía a Jericó porque Jerusalén, dice los libros, que está a 700 metros sobre el nivel del mar. Y Jericó está a 400 metros por debajo del nivel del mar. O sea que si uno quiere ir de Jerusalén hasta Jericó, además de caminar los 28 kilómetros que los separan en un camino muy rocoso, hay algo así como 1100 metros de diferencia de altura. Por eso que decía, descendía de Jerusalén a Jericó. Ahora, ese camino era famoso por los ladrones que había y asaltaban a los que viajaban. Por eso que todos iban siempre acompañando o iban en grupos para viajar a Jericó. Y uno dice, ¿por qué la Biblia marca o Jesús cuenta y dice este hombre iba solo? Quizás desconocía, quizás nunca había transitado ese camino solo y le parecía algo normal. O quizás podría haber dicho, nunca, siempre hice el mismo camino y nunca me pasó nada. ¿Qué me puede pasar esta vez? Sin embargo, la palabra de Dios dice que cayó en manos de ladrones. Y dice, lo primero, le despojaron. En otras versiones dice, le robaron lo que tenía. ¿Cuántas veces nosotros, después de disfrutar esas reuniones, ese tiempo con Dios, quizás hoy nos recordamos y decimos, uy, me acuerdo antes de la pandemia, qué lindo era disfrutar los cultos, qué lindo era juntarnos y poder alabar a Dios todos juntos, exaltar el nombre de Dios. Y ahora en este camino que nos toca caminar, empezamos a sentir que la pandemia nos está robando el gozo. Que ya no es lo mismo la pasión que siento en el corazón por Dios que como lo sentía cuando no estaba la pandemia. Quizás hasta hoy podemos decir, siento que esta situación, que estos ladrones, que la situación que estoy viviendo me ha quitado el gozo, me ha quitado el poder, me ha quitado la autoridad delegada de Dios. Quizás ya no siento el mismo hambre por la palabra de Dios como la sentía antes. Quizás esta pandemia me está haciendo caminar en un camino donde siento que ya no es lo mismo que antes. He perdido la paz, he perdido la felicidad. Este hombre que ni sabemos el nombre, dice, le despojaron. Le sacaron todo lo que tenía. Hoy, quizás, nosotros también podemos decir, me siento como ese hombre. Quizás no siento la paz y el gozo de Dios en mi corazón. Quizás ese hombre tirado en el piso
siendo atacado por los ladrones, lastimado. Él decía, nunca más voy a volver a Jerusalén para que me pase esto. ¿Y cuántas personas hoy se deben sentir de la misma manera, diciendo, volví de Jerusalén, estoy atravesando este camino, pero ya no me dan ganas de seguir caminando? Se sienten que la pandemia, que las situaciones hicieron que su pasión por Dios ya no sea la misma. No solo le robaron, no solo lo despojaron de todo, sino que dice la Biblia, lo hirieron dejándolo medio muerto. Y quizás no sé cómo podemos llamar a esa palabra o a esa frase medio muerto. Pero quizás hoy nosotros nos sentimos de la misma manera, sin esperanzas, sin ganas de continuar el viaje, sin ganas de ir a ese Jericó y proclamar las grandezas de Dios que hemos disfrutado en Jerusalén. Quizás nos sentimos desesperados. Quizás ya sentimos que el poder y la autoridad que Dios había delegado en nuestras manos cuando quizás de niños estábamos en esa Jerusalén. En medio de la escuela bíblica, en la hora feliz, disfrutábamos la gloria de Dios. Pero el camino hizo que estemos medio muertos. Que ese primer amor, como dice la Biblia, lo hayamos dejado. Que ya no arde en nosotros la pasión por ir a contar a otros y predicar el evangelio del reino de Dios, como los discípulos eran enviados. Déjame decirte en este día, los ladrones no podrán determinar tu camino si ponemos en las manos de Dios nuestro caminar. Los ladrones no podrán cambiar tu futuro si tu futuro está en las manos de Dios. Porque esos hombres con sus manos golpearon, hirieron, despojaron a ese hombre que caminaba. Pero luego vinieron unas manos del buen samaritano, que pudieron echar vino y aceite para sanar la vida de ese que estaba golpeado. Ese hombre, tirado en el piso, sin fuerzas, golpeado, herido, medio muerto. Quizás ve cómo caminaba el sacerdote, cómo caminaba el levita. Y el sacerdote y el levita eran las clases altas y media de toda la nación. Ellos eran los hombres de la alta jerarquía. Y uno puede decir, bueno, y le hemos dado con tantas cosas al sacerdote y al levita por no tener misericordia de este hombre. Pero quizás ellos con toda razón podrían haber dicho, no lo puedo tocar, porque si lo toco me voy a contaminar y voy a tener que volver a Jerusalén. Y yo ya estoy camino para ir a Jericó. Jericó se dice que era la zona de descanso, la zona de las palmeras, la zona donde iban a descansar los sacerdotes y todos los que estaban en el templo. Era el lugar de descanso, así que seguramente el sacerdote y el levita habían terminado sus turnos de adoración en el templo e iban y volvían a sus descansos. Pero aparece el buen samaritano y dice la Biblia que el buen samaritano no solo se acercó para ver lo que pasaba, como quizás lo vio el levita, como quizás de lejos lo vio el sacerdote, sino que dice la Biblia, fue movido a misericordia. No solo tuvo compasión de ver a ese pobre muchacho tirado en el piso, sino que él hizo algo. Y él sacó vino y aceite. Vino para desinfectar todas las heridas. Y empezó a echar sobre cada una de las heridas de este hombre que estaba lastimado. Y echando ese vino, sacaba todas cosas que podían molestar para que esa herida sea sanada. Pero no lo dejó ahí, sino que echó aceite. Un aceite que traía
esas cualidades para poder sanar esas heridas. La palabra dice, vendó sus heridas, lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón. No solo que cuidó de él, de ese día, de esa noche, sino que dice la palabra que pagó al del que estaba en el mesón y dijo, te pago 2 denarios para que cuides de él. Y si tiene algún gasto más cuando vuelva, yo lo pagaré. Déjame decirte, esos hombres sin nombre que marca Jesús, éramos nosotros. Perdidos, desesperados en el suelo, quizás golpeados, sin ganas, sin pasión. Pero aparece el buen samaritano, como dice la Biblia. Aparece ese Jesús para darnos el vino y el aceite. Aparece Jesús en nuestras vidas y apareció Jesús en nuestra vida para darnos de ese vino que simboliza el gozo, la alegría, pero también en el nuevo pacto simboliza la sangre de Cristo vertida en la cruz para perdón de nuestros pecados. Y ese aceite que simboliza la presencia del Espíritu Santo para sanar todas nuestras heridas. Ahí donde no llegan las personas, ahí donde no alcanzan las palabras humanas, es ahí donde el Espíritu Santo empieza a obrar y empieza a sanar toda herida. Heridas en los sentimientos, heridas en el corazón, heridas que uno a veces pensaba que estaba solucionado. Sin embargo, pasa el tiempo y tocamos y otra vez la sangre empieza a salir. Déjame decirte, el Espíritu Santo quiere sanar tus heridas en este tiempo. El buen samaritano cargó al hombre medio muerto en su cabalgadura y lo llevó al mesón. Y lo bueno de esto que él dijo, cuídamelo. Y si tienes algún otro gasto, yo lo pagaré cuando vuelva. Ese Jesús prometió volver y Él va a volver a buscar a su iglesia. Pero ¿cómo termina la historia del intérprete de la ley cuando escucha esto que Jesús le contaba? Jesús le dice, ¿quién es el que mostró misericordia? ¿Quién de estos 3 crees que es el prójimo? Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hoy déjame decirte, el sacerdote y el levita simbolizan la religión, que quizás simplemente miran de lejos, dicen cosas muy lindas, pero no pueden hacer nada. El propio apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 15, verso 50, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y Pedro termina diciendo en 1 Pedro capítulo 1, verso 3 y 4, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que significa que no se puede cambiar ni se deteriora, una herencia reservada en los cielos para vosotros. Yo no sé cómo te encontrás hoy en tu caminar hacia la vida eterna. Yo no sé hoy cómo te encontrás caminando para poder algún día recibir esa herencia, que no se la pueda recibir en la carne, en la sangre que vivimos, sino como decía el apóstol Pablo, la carne y la sangre no pueden heredar. Pero Él murió por nosotros, para que ya no vivamos más condenados por el mundo, sino que podamos vivir una vida santa, agradable a Dios, y poder empezar a tener una relación con Él
Porque la religión no nos puede dar esa vida eterna, pero una relación con Él nos dice que Él nos da una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Déjame en este día orar por aquellos que se sienten que ya no tienen fuerzas para seguir caminando. Quiero orar por vos que quizás sentís que hace muchos años pasó lo de disfrutar la gloria de Dios en tu vida, pero el paso de los tiempos, de los años, quizás fue esta pandemia el último broche de oro que hizo que tu pasión por Dios ya no sea la misma. Que ese poder y autoridad que Dios había delegado en tus manos para predicar el Evangelio, realmente se te ha ido todas las ganas, se te ha ido toda la pasión y has perdido ese poder y autoridad que Dios delegó en tus manos. Pero déjame decirte en este día, los ladrones de la vida, las pandemias, las situaciones no podrán determinar tu futuro si hoy dejas que las manos de Dios, como ese buen samaritano, ponga su vino y su aceite para vendar tus heridas. Quiero orar por vos que quizás sentís que estás medio muerto. Y cuando hablo de medio muerto, quizás te estoy hablando de un aspecto espiritual, no un aspecto físico, donde sentís que ya no hay esperanza para tu vida, no hay esperanza en tu matrimonio, no hay esperanza con tu familia. Déjame decirte, Jesús vino para traer libertad y para traer de su vida y su vida en abundancia para cada uno de nosotros. Amén. Hoy quiero orar por vos que te sentís que ya no tenés fuerzas. Que ya sentís que estás a punto de morir, a punto de bajar los brazos. Y me gustaría en este día que puedas repetir esta oración conmigo diciendo: Señor Jesús, en este día reconozco que he perdido todas las fuerzas, que he perdido mi mirada de mirar tu cruz. Y los ladrones de la vida, las situaciones y aún esta pandemia hizo que pierda toda esperanza. Y las heridas son tan fuertes que me siento morir. Pero en este día quiero que tu vino y tu aceite, quiero que tu sangre limpie toda mi vida, perdones mis pecados y que tu aceite, tu Espíritu Santo, llene mi corazón y que me dé una nueva identidad de que soy hijo de Dios para poder caminar tomado de tu mano y llegar al mesón, llegar al lugar donde tú me estás esperando. Perdona mis pecados y líbrame de todos los ladrones que están acechando mi corazón. Guárdame y enséñame a caminar tomado de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y me gustaría terminar también orando por aquellos que han tomado en sus manos el poder y la autoridad de Dios más que nunca en este tiempo. Pero sienten de que la vida los sigue golpeando de una o de otra manera. Y me gusta en el Sermón del Monte cuando Jesús dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, la herencia que te dije, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero déjame terminar para orar con vos en este día. Que las situaciones que estamos viviendo no hagan dudar de tu mano sosteniéndose de su mano. Que las situaciones en la vida no nos hagan cargar una segunda túnica por las dudas. Al contrario, que digamos: Señor, pelearé la buena batalla de la fe.
Me vestiré de toda la armadura para poder caminar. ¿Sabes por qué? Porque en medio de nuestro camino a Jericó puede ser un camino peligroso, puede ser un camino lleno de ladrones, puede ser un tiempo difícil que nos toque vivir en esta generación y hemos sido elegidos para vivir en esta generación. Y quizás decimos, ¿por qué nos toca a nosotros? Pero déjame decirte, también somos la generación que Dios usará para este último tiempo, ir a Jericó y proclamar el evangelio del reino de Dios, para sanar a los que están quebrantados de corazón, para poder poner nuestras manos y decir, así dice el Señor, es tiempo de prepararnos, porque el que pagó el precio en la cruz del Calvario viene otra vez a buscar a los que Él salvó y preparó para su venida. ¿Qué te parece si oramos juntos en este día? Señor Jesús, gracias. Gracias por morir en la cruz y darnos de tu vino y de tu aceite. Gracias por vendar nuestras heridas. Gracias, Señor, por darnos el poder y la autoridad para poder vencer contra toda clase de mal que pueda venir, contra todo ladrón que está en medio de este camino que nos toca transitar hasta la vida eterna. Señor, oro por aquellos que han abrazado este evangelio. Oro para que tú multipliques sus fuerzas. Oro para que tú le des aún más pasión. Aunque puedan, Señor, venir tiempos difíciles, aunque los vituperios, aunque las situaciones sean complicadas. Trae nuevas fuerzas a tu iglesia. Trae nuevas fuerzas a tus hijos, Señor. Aumentanos la fe para poder ver y caminar tomado de tu mano. Hay un Jericó que nos está esperando. Hay un pueblo que necesita seguir escuchando el evangelio, las buenas nuevas. Hay un mundo afuera que necesita ser alumbrado con la luz de Cristo y ser la sal y la luz en este tiempo, como lo hemos declarado para este año 2020. Señor, mueve nuestra pasión por buscar cada día más de ti, para que podamos decir, escrito está, así dice la palabra de Dios. Que nuestros pensamientos queden de costado, que nuestras ideas queden de costado. Queremos obedecer tu palabra y queremos caminar tomado de tu mano. Señor, levanta una generación apasionada por tu palabra. Una generación que no tendrá miedo de enfrentar los caminos peligrosos de estos últimos años. Señor, y que sea una iglesia que se levante con el poder y la autoridad que Dios, tú has dado a tu iglesia, para que las puertas del Hades no puedan prevalecer contra cada uno de tus hijos. Señor, que podamos vestirnos con toda la armadura de Dios y poder predicar que tú vienes y que vienes a buscar una iglesia pura, una iglesia que no está contaminada, porque está esperando una herencia incorruptible, inmarcesible, una herencia preparada en los cielos para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Gracias por compartir este tiempo juntos. Te invitamos que puedas compartir esta palabra con cada uno de tus amigos, de tus contactos, y que si sos de uno de esos que en este día hizo esa oración de poder pedirle a Jesús que venga con su vino y con su aceite, nos gustaría que te puedas comunicar con nosotros. Queremos conocerte, queremos seguir orando por vos y por toda tu familia. Así que comunícate a través del WhatsApp de la iglesia y queremos orar por tu vida. Y querida iglesia, a seguir tomado de la mano de Dios, a seguir diciéndole, Señor, ese vino y ese aceite que tú has mostrado hacia nuestras vidas, que podamos hacer nosotros lo mismo con aquellos que están perdidos, lejos de tu presencia. Hay una Jericó que está esperando conquistar, y somos la generación que Dios levantó para este tiempo, para predicar el año agradable del Señor. Aunque los tiempos sean peligrosos, aunque los tiempos sean difíciles, el Señor está con nosotros. Dios te bendiga, que tengas un excelente tiempo, una excelente semana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cada rodilla se doblará
y toda lengua te confesará a Cristo. Oh,